Buenos días. Creo que ya me han visto aquí en varias oportunidades y para mí es un privilegio. Siempre es un honor estar aquí acompañándoles y les envía un saludo bien especial a la Iglesia Familia Fiel, allí en el municipio de Cajicá. Si de pronto se pegan una rodadita por allá, bienvenidos. Estamos para recibirles, para servirles. Y ahora se me concede el honor de servirles con la predicación de la palabra. Quiero que tomen sus Biblias y vayan a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Y vamos a estudiar los versículos 19 al 31. Hebreos, capítulo 10. Versículos 19 al 31. Quiero que por favor me sigan en la lectura. Yo voy a leer en la versión de la Nueva Biblia de las Américas y cada uno allí puede seguir el texto. Dice así la palabra de Dios. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor bendiga su palabra. Creo que ustedes han escuchado de este monte, el monte Everest. ¿Sí lo han escuchado? ¿Cuál es ese monte? Bueno, se conoce como el monte más alto, ¿cierto? Con aproximadamente 8.800 metros, quizá un poco más. Y muchos son los que han escalado ese monte. Años de entrenamiento, de expedición, de pruebas, llevan a los mejores hasta la punta de ese monte. En medio del proceso de escalada se requiere hasta equipos de trabajo para hacer esa hazaña. Para 1953 subían 2 pares de escaladores y uno de ellos, un par de ellos, subió el monte y le faltó 100 metros para llegar a la cima. 100 metros. Y el otro par sí pudo llegar. Y la pregunta es, ¿por qué el primer par de montañistas no llegó a la cima estando tan cerca? Y de nuevo, tenían la preparación, tenían el equipo, tenían el entrenamiento, tenían el apoyo de una expedición,
Lo tenían todo para llegar, todo. Pero bueno, es el Everest y semejante desafío tiene enormes retos por delante. Muchos perdieron la vida en el intento, pero muchos lograron a lo largo de los años llegar a la cima y la gran mayoría eran escaladores súper entrenados, ya que no solo en el primer intento llegaron, sino después de años de intento. Llegaron a la cima, llegaron a la cumbre. Experiencia, entrenamiento, equipo, preparación física, preparación mental, un grupo de trabajo. Lo tenían todo, todo para alcanzar el objetivo. Los que no llegaron se encontraron con situaciones adversas. Muchos terminaron congelados en la alta montaña. Pero si otros llegaron, es porque lo tenían todo para llegar. Tenían todo para llegar. A menos que hubiesen experimentado un serio problema en la subida, con todo lo que tenían, con todo, no tenían más opción que llegar, que llegar. Hagan el ejercicio, mis hermanos y amigos. Si ustedes tuvieran la experiencia, el entrenamiento, el equipo suficiente, la preparación física y mental, el apoyo logístico y humano, ¿ustedes se devolverían faltando 100 metros por llegar? Solo un enorme obstáculo nos haría retroceder. De lo contrario, la única opción es llegar y cantar victoria. Nomás imagínense lo que llegaron a sentir quienes estando cerca se devolvieron. Pero también me imagino el sentir de quienes pisaron la punta del monte más alto de la tierra. Ahora, hay un monte muchísimo más alto que el Everest. Ni todo el entrenamiento, ni toda la preparación, ni toda la experiencia, ni todo el equipo nos podría llevar a la cima de esa montaña. Y hay un salmo que nos lo recuerda. El Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? La sola pregunta pareciera dejar a este monte inalcanzable. Es como entrar en el lugar santísimo, donde está Dios. ¿Quién podrá entrar al lugar santísimo? ¿Qué ser humano podría siquiera estar en ese perfecto lugar? Y lo interesante es que todo ha sido dado para estar en ese lugar. Todo ha sido dado para estar en ese lugar. En el lugar santísimo donde Dios está. Todo está dado para perseverar y llegar a Dios. Pero negar que todo ha sido dado para ver a Dios es ir hacia la condenación. Y ese es el mensaje de este texto. No hay otra opción, porque todo ha sido dado para llegar a Dios. Todo ha sido dado para llegar a Dios. ¿Y qué se nos ha dado? 3 cosas. Primero, se nos ha dado a Jesús. Segundo, se nos ha dado la fe cristiana. Y tercero, se nos ha dado una advertencia. Y de esa manera deseo argumentar este mensaje. No hay otra opción porque todo se nos ha dado para llegar a Dios.
Y en primer lugar, se nos ha dado a Jesús, a Jesucristo. Si usted ha tenido la oportunidad de leer esta epístola a los Hebreos, el autor explica bastante el sumo sacerdocio de Cristo. Explica de manera suficiente la actitud sacrificial y la necesidad del derramamiento de la sangre del Señor. Desde el capítulo 8, 9, 10, se necesitaba de la sangre del Hijo de Dios. Y después de toda esa disertación, de explicar el por qué necesitamos la sangre de Cristo, él concluye en el versículo 19, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Si se dieron cuenta, hay unos llamados a la acción, como acerquémonos. Pero antes de entender los llamados a la acción que propone el texto, debe quedar algo muy claro, muy claro. El entrar en el lugar santísimo es gracias a la sangre de Jesús. Es gracias a la sangre de Jesús. El camino nuevo y vivo que fue inaugurado para nosotros es gracias al cuerpo de Jesús. La mediación entre Dios y nosotros es gracias al sacerdocio de Jesús. Y alguien podría decir, qué difícil es acercarse a Dios. Qué difícil es buscar a Dios. Es imposible estar cerca de Dios. Pero ¿por qué es difícil si ya se nos ha dado a Jesús? Se nos ha dado a Jesús. Jesús es el mismo Dios, hecho hombre. Es Dios encarnado para mostrarlo a Él, para que veamos su gloria. Por Jesús tenemos libertad para entrar en los aposentos santos de Dios y verlo, tocarlo, disfrutar de Él por siempre. Y esto no es un hecho místico o etéreo, no. Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si deseas tener confianza con Dios, así como podemos tenerla con algún amigo o aún mejor, con un padre, tienes a Jesús. Tienes a Jesús. Míralo en la cruz, derramando su sangre, sangre de un inocente que nunca pecó, que no se halló engaño en su boca. Mira la cruz que obligó a Cristo a derramar su sangre para que tú, para que yo fuéramos acercados a Dios y pudieras decirle a Dios, Padre mío. Ahí está. La sangre del Hijo de Dios para tener plena libertad de acercarnos a Dios como si fuéramos hijos suyos. Ahí está. El cuerpo de Jesucristo, herido por nuestra rebeldía y nuestra actitud de desprecio hacia Dios. Ahí está, molido por nuestros pecados. Ahora el camino hacia Dios es abierto para quienes no pueden cumplir la voluntad de Dios por sí mismos. Creo que es entendido que el camino de las obras no funciona para los hombres. Todo el tiempo estamos incumpliendo la ley de Dios aún
en el más mínimo punto, y por eso se abre un camino nuevo por el cuerpo de Cristo. Es Jesús, el puente perfecto entre Dios y nosotros. Es Jesús, el acceso exclusivo para entrar a donde está Dios. El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado al mismo tiempo cuando fue rasgado el cuerpo de Jesús. Y ahora podemos entrar. Pero no solo entrar, sino permanecer ante Dios porque Cristo resucitó. Él intercede todo el tiempo por nosotros, que persistimos de alguna u otra manera en pecar. Pregunta, ¿cuántos se levantaron hoy y no han pecado hasta este momento? Decía un famoso puritano que el más santo peca mínimo 7 veces al día. Así que necesitamos al gran sumo sacerdote llamado Jesús. De manera que podamos permanecer en la casa de Dios, en sus atrios santos, aun cuando nosotros no lo somos. Gracias a Jesús es que podemos ser presentados como santos. Gracias a Jesús es que podemos ser presentados como si lo fuéramos. Gracias a Él es que podemos poner un pie en el lugar donde mora Dios. Así que no hay más opción porque todo ha sido dado para llegar a Dios. Se nos ha dado a Jesús. Nadie puede decir en este mundo que es imposible conocer a Dios porque Jesús lo ha dado a conocer. Nadie puede decir en este mundo que es imposible acceder a Dios porque Jesús nos ha dado la libertad para entrar donde está Dios. Nadie puede decir en este mundo que es imposible ser declarados justos delante de Dios, porque Jesús, el justo, dio la vida por los injustos, para que seamos presentados santos ante Él. Así que no hay más opción, porque todo ha sido dado para llegar a Dios, para estar en el monte, en la cima, donde Dios está. Pero no solo se nos ha dado al Hijo de Dios para llegar a Él, sino que también se nos ha dado la vida cristiana. Se nos ha dado la vida cristiana. Y este punto es muy importante, mis hermanos y amigos, porque aquí es donde se hace palpable lo que veíamos anteriormente. ¿Cómo así? Pregunta. ¿Alguien aquí ha visto a Dios? ¿Ya hemos visto a Dios? ¿Ya estamos en su gloria? Creo que no. ¿Ya estamos enfrente de su presencia santa? Me gustan sus caras que hay incertidumbre, porque la respuesta es sí, pero no. ¿Y qué significa eso? Que la obra de Cristo afecta al creyente en él ahora, camino a la eternidad con Dios. Desde ya el sacrificio y la mediación de Jesús tiene efectos en aquel que cree en él. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo nos lo muestra el texto? Bueno, repasémoslo. Hermanos, versículo 19. Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, ya todo lo que vimos, ¿ahora qué? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar,
porque fiel es aquel que prometió. Versículo 24. Considerémonos o consideremos cómo estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Ahora, mucha atención a lo siguiente. Pareciera que en una primera lectura el autor está dando mandatos a quienes han entendido la obra de Cristo. ¿Mm? Acerquémonos, mantengamos, consideremos. Hermanos, si se nos ha dado a Jesús y ha hecho todo lo que has dicho anteriormente, entonces tienen que hacer esto o aquello. Eso no dice el texto. La escritura original en griego nos lleva a pensar distinto, puesto que cada llamado a la acción que vemos en los versículos 22 al versículo 25 no están en imperativo, sino que están en presente subjuntivo. Y ustedes que saben español me entienden. ¿O repasamos español de primero y primaria? Por favor, ¿cierto? A mí me pasó, tranquilos. ¿Qué significa que está en presente subjuntivo? Significa que esas acciones son realidades que se espera se den, que se esperan sucedan, no son mandatos por hacer, son implicaciones por manifestar, son expectativas que pueden suceder. Por ejemplo, ¿quiénes desayunaron hoy? Tocar hacer un desayuno aquí comunal. Si no como de comer, si no como durante un buen tiempo, ¿qué se espera que se dé? Hambre, ¿cierto? Hambre. Si uno no come, ¿qué le da después? Hambre. Eso se espera. ¿Sí? Si una persona solo se alimenta de pura comida chatarra, ¿qué se espera que suceda? Que se enferme, se va a enfermar. Si Jesucristo ha dado su sangre para que entremos con confianza al trono de Dios y podamos disfrutar de su salvación eterna, ¿qué se espera que suceda? Versículo 22. Que nos acerquemos. Que nos acerquemos. Se espera que nos acerquemos a Dios como nacidos de nuevo. Que tengamos la confianza de hablar con Dios porque ya no somos los mismos. Nuestros afectos, nuestra mente, nuestra vida han sido transformados. Muchos ven a Dios lejos, como inalcanzable. Y los gobierna no un temor reverente, sino un temor paralizante. Como que el Dios de la Biblia no es el Dios de ellos. Pero, ¿qué se espera de alguien que ha nacido del agua y del Espíritu? Juan 3. ¿Qué se espera de alguien que ha nacido de nuevo? Que se acerque al trono de la gracia, oportuno socorro, con confianza. Que pueda comunicarse con Dios como un Padre santo y amoroso. Un Padre que perdona porque su Hijo ha comprado ese perdón. Pero de un creyente no solo se espera esa actitud de acercarse con ánimo a Dios, sino que también se espera perseverancia. Versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió.
Toda la carta de Hebreos, si han tenido la oportunidad de leerla, toda la carta de Hebreos habla de perseverancia, de perseverar. Si se nos ha dado a Jesús, ¿es posible perseverar? Si el evangelio es real en aquel que lo ha creído, ¿es posible perseverar? Para el que cree, es posible. Porque sabe que todo ha sido dado para continuar hasta el final. El evangelio no es solo la esperanza de que somos perdonados por Dios. El evangelio es la esperanza de que vamos a ver a Dios. Dios mismo ha prometido que estaremos con Él por siempre. Si Jesucristo ha dado su sangre para que entremos con confianza al trono de Dios y podamos disfrutar de salvación eterna, se espera que quien crea en esa promesa se mantenga firme hasta que se cumpla, porque Dios va a cumplir. Dios es fiel. Él prometió salvación, Él prometió vida eterna, Él prometió ser nuestro Dios por siempre. Se espera que el creyente persevere en sus convicciones. Precisamente el autor expresa la palabra profesión de nuestra esperanza en el versículo 23. Y la palabra profesión en griego es homología, que significa reconocimiento. Es decir, un verdadero cristiano no necesita custodiar sus convicciones como si alguien se las fuera a robar. No. Un verdadero hijo de Dios naturalmente conservará aquello que reconoce. Un cristiano genuino se mantendrá firme en reconocer que Cristo es su Señor y Salvador y que lo que Él ha prometido en cualquier momento lo cumplirá. Pastor, pero es que mi hijo venía a la iglesia y ahora está en el mundo. ¿Han escuchado eso? ¿Han experimentado eso? Bueno, un creyente no es el que entra a una iglesia cristiana por un día o por 20 años o más. Un cristiano es el que tiene firmes convicciones en el evangelio y que pase lo que pase, sus creencias en cuanto a la salvación son inamovibles. Muchos jóvenes entran a la universidad y después de haber estado mucho tiempo en la iglesia, comienzan a cuestionar la fe. Allí se desafían las creencias. Si Jesucristo ha dado su sangre para que entremos con confianza en el trono de Dios y ahora podamos disfrutar de su salvación eterna, ¿qué se espera de ese joven universitario creyente? Firmeza en la fe. No tiene que estar no tiene que estar firme en la fe, no. Se espera firmeza de fe. Ojo, no es un mandato. Es algo que se espera. Según este texto no es un imperativo, sino que es un deseo, una acción posible. Pero también, si Jesucristo ha dado su sangre para que entremos con confianza al trono de Dios y podamos disfrutar de su salvación eterna, se espera algo que es quizá la implicación que más me gusta de este texto. Se espera que nos congreguemos. Versículo 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Y me voy a detener un poco aquí en el texto para comunicarles lo siguiente. Congregarse, y lo vamos a ver a la luz del texto, congregarse no es asistir a un lugar que llaman iglesia. Congregarse no es
asistir a un lugar a escuchar un sermón. Congregarse no es asistir a un lugar en donde todo es perfecto y nadie tiene problemas. Congregarse no es hacer acto de presencia en la comunidad. Congregarse no es hacer check en tu lista de actividades dominicales y mucho menos ver una predicación por internet. ¿Qué es realmente congregarse a la luz del texto? ¿Qué es congregarse? Congregarse es lo que se espera que un creyente dé y reciba de otros creyentes. Es decir, considerar cómo el texto dice, estimulamos. Hay una palabra mejor para nuestro contexto, provocarnos. ¿Alguna vez ustedes lo han provocado a hacer algo? ¿Sí? Que me provocaron con ese postre. Me lo voy a comer, ¿sí? Provocarnos, como empujarnos a. ¿Mm? Congregarse es lo que se espera que un creyente dé y reciba de otros creyentes, es decir, considerar cómo nos provocamos a practicar el amor y las buenas obras, comenzando con exhortarnos unos a otros. Y exhortar quiere decir animar, consolar, no solo señalar el pecado, sino animar y ofrecer herramientas en el Evangelio para luchar contra el pecado. De hecho, el término exhortación es la palabra griega paraklesis. ¿Le suena esa palabra? Paraklesis, paracleto. ¿Quién es el paracleto? ¿Y el Espíritu Santo es el consolador? Así que, hermanos y amigos, esa es la lógica del texto. Consideremos cómo provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Dónde dice el texto que congregarse es venir a escuchar un sermón y ya? De hecho, ¿de dónde sacamos esa concepción de que congregarse es, bueno, hermano, sermón, hermano? Déjame decirte que si has venido a este lugar a escuchar este mensaje y te vas, no te congregaste hoy. Según el texto, no te congregaste. Todo lo que hacemos el domingo de girar en torno al ánimo que debemos darnos los unos a los otros para perseverar en la fe, para luchar contra aquello que nos está impidiendo caminar bien hacia la eternidad. Lo que cantamos, las oraciones, las canciones, las enseñanzas, todo debe estar en función de congregarnos, es decir, de tener esa comunión que necesitamos para hablarnos entre nosotros el Evangelio. Hablando intencionalmente de aquello que requerimos para llegar hasta el final. Esto debería llevarnos a pensar que venir a congregarnos no es venir a poner la mejor cara que tengamos. Todos entran a la iglesia felices, sonriendo, casi levitando. No. Todos tenemos luchas, dificultades, tribulaciones, angustias.
Hoy pudimos haber despertado, nos pudimos haber levantado con tristeza, con frustración, con enojo. Hoy domingo pudo haber comenzado con el pie izquierdo con nuestros cónyuges o con nuestros hijos. Pero si Jesucristo ha dado su sangre para que entremos con confianza al trono de Dios y para que podamos disfrutar de su salvación eterna, vamos a desear congregarnos, porque necesitamos escuchar las palabras de Dios de parte de otros que luchan como yo. No tiene sentido ensimismarnos y decir que no nos congregamos porque estamos mal, o porque pequé esta semana, o porque no tengo cara para ver a mis hermanos. Estoy enojado, triste, desesperado, frustrado. Por extraño que parezca, esa es la cara que queremos ver para motivarnos unos a otros, animarnos. Me gusta cómo expresa la Nueva Traducción Viviente este texto en los versículos 24 y 25. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Alguien que no se congrega, es decir, mucha atención, que no considera cómo verse estimulado y estimular a otros al amor y a las buenas obras, que no participa dominicalmente de la dinámica de animar con el evangelio a otros, y esto lo digo con cuidado, primero, difícilmente se puede considerar que es creyente. Y segundo, con dificultad entiende y anhela el regreso de Cristo. Porque alguien que ha nacido de nuevo desea ardientemente que muchos otros experimenten lo mismo. Desea con celo y ánimo pronto que otros creyentes perseveren porque Cristo viene. Y lo voy a poner en estas palabras. Un creyente que se congrega porque quiere entrar a ver a Dios es porque también desea que otros entren con Él. Y por eso se congregan. Necesitamos congregarnos verdaderamente, hermanos. Si Jesucristo ha dado su sangre para que entremos con confianza al trono de Dios y disfrutemos de su salvación eterna, se espera sobre toda dificultad que el cristiano busque cómo verse animado y animar a otros a perseverar en la fe. Así que se nos ha dado Jesús y también se nos ha dado la fe cristiana. Es decir, todo lo que viene con la fe en Cristo para poder ser acercados a Dios. El esperar, mantenernos firmes en nuestra convicción, el reunirnos para que todos los creyentes busquen animarse y continuar el camino que tenemos por delante hacia la eternidad con Dios, ya que el día de nuestra salvación está cerca. Así que no hay más opción porque todo ha sido dado para llegar a Dios. Se nos da Jesús y se nos ha dado la vida cristiana. Ahora, hay quienes insisten en negar lo obvio y por eso también se nos ha dado un tercer elemento, una advertencia. Una advertencia. El autor de Hebreos insiste en mostrar a Jesús, el Hijo de Dios,
como superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la ley de Moisés, superior al sacerdocio levítico, superior a todos los sacrificios que constantemente se debían ofrecer. El acceso al lugar santísimo ya está habilitado para que el pecador limpiado por la sangre de Cristo entre. Todo ha sido dado para llegar a la cima del monte de Dios. Literariamente, como argumento del autor de Hebreos, lo que ha hecho es acumular razón tras razón, argumento tras argumento, para decir, no hay otra opción, porque todo ha sido dado para llegar a Dios. Pero por increíble que parezca, hasta una advertencia nos ha dado la Escritura para no pensar en otra opción. Y no es una advertencia cualquiera, es la advertencia. Versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tengo que ser sincero con ustedes, hermanos. No hay que hacerle un profundo análisis exegético a lo que dice esta porción bíblica. Está bastante claro. No hay más opción, porque todo ha sido dado para llegar a Dios. De lo contrario es negar lo obvio. Es decir, negar que todo ha sido dado para estar con Dios, lo que significa sufrir, con pesar, con dolor y eternamente las consecuencias de estar fuera de su presencia para siempre. Aunque el texto muestra que los que persisten en pecar de manera voluntaria, impenitente y persistente, si van a ver a Dios, van a ver a Dios, pero experimentarán una faceta que nadie quisiera ver de Dios: su ira, su venganza, su juicio. A lo largo de la Biblia vemos distintos aspectos de la ira de Dios y el texto menciona uno de ellos. Versículo 28, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. No hay piedad, no hay piedad para quien peca deliberadamente bajo el testimonio de 2 testigos. Y aquí el testimonio de 2 o más personas es importante porque muestra que el pecado de alguien no es un tema circunstancial u ocasional, sino que es un tema repetitivo y público. Si ese es el resultado del pecado deliberado según la ley de Moisés, ¿cuál será el resultado de despreciar todo cuanto se ha dado para entrar a la presencia de Dios y ser aprobados por Él? Negar a Jesús, negar su obra de muerte y resurrección, negar su propósito de salvación, es esperar un resultado nefasto. Pensemos por un momento
en los escaladores que les faltó 100 metros para llegar a la cima del Everest. Quizás se sintieron bien porque otros llegaron. Pero ¿cuál es el sentimiento real? ¿Cuál es el sentimiento real por no haber llegado? ¿Por qué no llegamos? Todo estaba dado para llegar al final. Pesar, abatimiento, frustración, culpa. Pero para los que sí llegaron, gloria, satisfacción, fama, alegría. Ninguno de nosotros sabe plenamente lo que es caer en manos del Dios vivo. Como seres humanos, hemos experimentado su juicio de cerca, porque sufrimos, porque nos enfermamos, porque morimos. Eso es parte del justo juicio de Dios. Vemos pueblos y naciones ser arrasados y afligidos, tanto por desastres naturales como por los desastres ideológicos. Aún así seguimos vivos. Pero es tras la muerte que quienes se niegan a creer en el Hijo de Dios, que experimentarán la intensidad de un fuego que no se apagará ante un cuerpo que no se consume, donde el gusano no muere y la angustia es intensa y eterna. Nadie puede decir que no es posible llegar a Dios porque todo ha sido dado, absolutamente todo. Aún esta advertencia se nos ha dado con todo su peso y su fuerza para mostrar que quienes no entran al reino de los cielos dieron más lugar a su incredulidad que a la fe en Jesús. Desprecian el sacrificio de Cristo que nos permite entrar a ver a Dios. Tienen en poco la sangre invaluable del Hijo de Dios que cubre todos los pecados. Aborrecen al único mediador que puede presentarnos como santos ante el santo, santo, santo. Los incrédulos son dignos de ser sometidos bajo las manos del Dios vivo porque cayeron en el absurdo, ya que no hay otra opción, no hay más opción, porque todo ha sido dado para llegar a Dios. Se nos ha dado Jesús, se nos ha dado la fe cristiana y se nos ha dado la advertencia. Todo ha sido dado. ¿Qué esperas? Permítanme concluir con lo siguiente. Es un privilegio el congregarnos. Se nos ha dado la iglesia para que juntos nos animemos a continuar, porque la consumación, es decir, el cumplimiento de nuestra salvación está cerca. Está cerca, ya viene. Si tú persistes en ser un incrédulo, si persistes en pecar deliberadamente, si persistes en negar el amplio y completo ofrecimiento que Dios da para ir a Él, jamás digas que hizo falta algo para llegar, porque Dios dio a lo más amado por Él para rescatarnos, dio a Jesús. Eso no lo va a encontrar en ninguna filosofía ni otra religión. Porque Dios da a su misma iglesia para estimularse a sí misma, para que todo su pueblo junto disfrute de Él. Porque Dios describe su juicio para que todos teman la venganza que traerá sobre quienes ofendieron
con desprecio a su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, valoremos profundamente el día del Señor. Debería ser el día más anhelado por el creyente, el más anhelado. Un día innegociable. ¿Cuántos negocian el domingo? Sabiendo que el Señor está por venir, sabiendo que todos estamos luchando contra el pecado. Valoremos profundamente el día del Señor, una oportunidad gloriosa para estimularnos con la esperanza de que vamos a ver a Dios cara a cara. Cada domingo es día de reposo, porque vamos a predicarnos unos a otros del reposo. ¿Quién es el reposo? Cristo. Cada domingo es día de celebración, porque nuestro Señor resucitó. Nosotros no celebramos una idea, nosotros celebramos un evento, una realidad histórica que nadie ha podido negar. Y es que hace 2000 años vino Jesús, murió en una cruz y se levantó de entre los muertos. Nadie ha podido negar eso. Y los que han intentado comprobarlo han llegado a los pies de aquel que venció la muerte. Esa es la esperanza que necesitamos oír los unos a los otros. Es el estímulo para que todo el pueblo de Dios llegue a su descanso final. No hay más opción, porque todo ha sido dado para llegar a Dios. El Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te exaltamos. Nos asombras y nos maravillas al ver que a pesar de nuestro rechazo hacia ti, a pesar de nuestro menosprecio a tus leyes y voluntad, a pesar de nuestra resistencia a lo que tú nos dices, nos amaste. Amaste primero, estando muertos en delitos y pecados, estando lejos de la ciudadanía de tu reino, siendo dignos de tu condenación justa, porque hemos ofendido al ser más importante del universo, y ese eres tú. Padre, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por darlo, Dios. Ahí vemos tu amplia generosidad para con nosotros, pues quisiste rescatarnos en él. Quisiste que entráramos a tu aposento, entráramos al lugar donde moras, llegar a la cima donde estás, gracias a la justicia de tu Hijo. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en él. Nos asombras con eso, Padre. Pero también nos asombras que en nosotros produzcas por tu espíritu el querer como el hacer, para que podamos acercarnos a ti con confianza, podamos mantenernos firmes en estas convicciones, camino a la eternidad. Podamos estimularnos como tu pueblo unos a otros y disfrutar de la comunión, para que en medio de las pruebas, de las dificultades, de la enfermedad, del padecimiento, del dolor, nos animemos con la esperanza que nos has dado, una esperanza real, tangible, la esperanza de que tu Hijo ha vencido la muerte y de que nos espera la gloria junto a ti. Padre, te pido que entre nosotros no solo haya crecimiento, sino también salvación. Si hay alguien que no es conocido por ti, lo lleves a meditar, puesto que hoy es el día de salvación.
Hoy es el día para creer que todo ha sido dado para estar contigo. Alabado seas, Padre, te exaltamos. Te damos gracias.